Hola, buenos días. En este video vamos a continuar con el análisis de fuerzas de los mecanismos, pero centrándonos en los volantes de inercia. Supongamos que tenemos este mecanismo de 4 barras, manivela balancín, que está girando a una velocidad ω2 constante. Hacemos el análisis de fuerzas y encontramos que el par de torsión requerido sobre la manivela a lo largo de una vuelta completa tiene esta forma de acá. Y como podemos ver, tiene oscilaciones significativas. Por otro lado, el torque promedio está dado por esta línea. Y entonces podemos ver que el torque máximo, o sea, en este punto, es mucho mayor que el torque promedio. Como ustedes ya saben, la potencia es igual al torque por la velocidad angular. Entonces, debería dimensionar el motor para el par torsón máximo, lo que me daría una potencia muy grande. Y sería bastante ineficiente, porque la mayor parte del tiempo estaría subutilizado. Lo que necesitaríamos entonces es un dispositivo que nos permita acumular energía y entregarla cuando se requiera. Ese dispositivo es un volante de inercia y nos va a permitir dimensionar el motor para el par torsón promedio en lugar del par torsón máximo, con lo que disminuye bastante el tamaño del motor. En esta figura tenemos un motor que entrega un par torsor T sub m, que idealmente debería ser igual al torque promedio. Sobre el eje del motor tenemos un volante de inercia, que es este disco circular plano, y también tenemos el par torsor demandado por la carga, que es T sub L. La energía cinética de un sistema rotatorio va a ser igual a un medio del momento de inercia de masa por la velocidad angular al cuadrado, donde el momento de inercia de masa incluye toda la masa rotatoria. O sea, va a incluir el momento de inercia del motor, del volante de inercia y también de la manivela del mecanismo. La pregunta va a ser entonces, ¿qué momento de inercia tengo que agregar en el volante de inercia para llevar la potencia del motor a un nivel aceptable? Bueno, lo cierto es que un volante de inercia se va a acelerar aumentando su velocidad angular cuando yo le entregue energía. Y en el momento que yo demande energía, se va a desacelerar disminuyendo su velocidad angular. O sea, la velocidad angular no va a permanecer constante. Entonces, habíamos visto que la sumatoria de torques es igual al momento de inercia de masa por la aceleración angular. De esta forma tenemos el torque demandado por el sistema menos el torque entregado por el motor igual al momento de inercia de toda la masa rotatoria por la aceleración angular. Pero habíamos dicho también que sería deseable que el torque entregado por el motor sea igual al torque promedio. Entonces, en lugar de escribir el torque motor, escribimos el torque promedio y nos queda esta ecuación de acá. Entonces, de la diapositiva anterior llegamos a esta expresión de acá. Ahora bien, a la aceleración angular la podemos escribir como la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. Y también podemos multiplicar arriba y abajo por un diferencial del ángulo. Entonces, en definitiva, nos queda que la aceleración angular es igual a la velocidad angular por la derivada de la velocidad angular respecto del ángulo. Y podemos reemplazar esta aceleración angular entonces por este término. De esa forma nos va a quedar esta ecuación, ¿sí? Donde lo que podemos hacer ahora es pasar este diferencial del ángulo al otro término para después integrar. Entonces, ahora vamos a integrar esta ecuación de acá. A este término lo vamos a integrar entre el ángulo correspondiente a la velocidad angular mínima y el ángulo correspondiente a la velocidad angular máxima. Y a este otro término lo vamos a integrar entre la velocidad angular mínima y la velocidad angular máxima. Y el resultado de esta integral va a ser igual a un medio del momento de inercia de masa por la velocidad angular máxima al cuadrado menos la velocidad angular mínima al cuadrado. Y este otro término de esta ecuación es igual al cambio en la energía que requiere el sistema, y lo obtengo integrando la curva del par de torsión. Acá tenemos nuevamente la ecuación a la que llegamos en la diapositiva anterior y el gráfico del torque requerido en función del ángulo de la manivela. Como dijimos antes, esta curva de acá, ¿sí? Esta es el torque requerido por el mecanismo. Y esta recta de acá es el torque promedio, que también dijimos que es igual al torque entregado por el motor. Entonces, en esta zona de acá, el torque requerido por el mecanismo, que es este, es mayor que el torque entregado por el motor, que es este otro.
Por lo tanto, el volante de inercia tiene que compensar el torque faltante a expensas de su energía cinética, o sea, disminuyendo su velocidad angular. ¿Hasta cuándo va a disminuir su velocidad angular? Bueno, hasta que el torque requerido por el mecanismo sea igual al torque entregado por el motor, o sea, hasta este punto de acá. Entonces, en este punto voy a tener una velocidad angular mínima. A partir de este punto, el torque que me entrega el motor, o sea, este, es mayor que el torque requerido por el sistema, o sea, este otro. Entonces, ese excedente me va a aumentar la energía cinética del volante de inercia, aumentando su velocidad angular. ¿Y hasta cuándo va a seguir aumentando la velocidad angular? Bueno, va a seguir aumentando hasta que el torque entregado por el motor sea igual al torque requerido por el sistema, o sea, hasta este punto de acá. Y en ese punto voy a tener una velocidad angular máxima. A partir de este punto, nuevamente el torque requerido es mayor que el torque suministrado por el motor. Entonces el volante de inercia nuevamente va a cubrir ese faltante disminuyendo su velocidad angular hasta este punto de acá. Y después de este punto tenemos nuevamente que el torque suministrado por el motor es mayor que el torque requerido por el sistema. Entonces vuelve a aumentar la energía cinética del volante aumentando su velocidad angular y el ciclo se vuelve a repetir. Por eso, en este término de acá se está integrando con respecto a la línea promedio del par de torsión, o sea, esta línea de acá, y no con respecto al eje θ, este de acá, ¿sí? Porque tengo que integrar con respecto al torque que me entrega el motor. Entonces dijimos que esta es la energía que requiere el sistema y la obtengo integrando la curva del par de torsión respecto del torque que me entrega el motor. Y esta energía tiene que ser igual a la energía que me proporciona el volante de inercia, que está dada por esta ecuación de acá. Ahora bien, a este término, ¿sí? Velocidad angular máxima al cuadrado menos velocidad angular mínima al cuadrado, lo podemos escribir como la velocidad angular máxima más la velocidad angular mínima por la velocidad angular máxima menos la velocidad angular mínima. La velocidad angular máxima más la velocidad angular mínima dividido 2 es aproximadamente igual a la velocidad angular promedio. ¿Por qué decimos aproximadamente igual? Bueno, sería exactamente igual si el par de torsión tuviera una función armónica pura. Pero, sin embargo, el error que se comete por el uso de esta expresión es mínimo. Por otro lado, vamos a definir un coeficiente de fluctuación k como la diferencia entre la velocidad angular máxima y la velocidad angular mínima dividido la velocidad angular promedio. Y este es un parámetro que debe elegir el diseñador y establece qué variación en la velocidad angular es admisible y normalmente suele estar entre el 1 y el 5%, o sea, suele ser admisible del 1 al 5% de fluctuación en la velocidad del eje. Entonces, este término de acá es igual a 2 veces la velocidad angular promedio y este otro término de acá es igual al coeficiente de fluctuación por la velocidad angular promedio. Entonces, si los reemplazamos en esta ecuación de acá, llegamos a esta otra ecuación de donde podemos despejar el momento de inercia de masa requerido por el sistema. Tenemos entonces que el momento de inercia de masa requerido depende de la energía requerida por el sistema, que la obteníamos integrando la curva del par de torsión mediante esta fórmula, de la velocidad angular promedio al cuadrado y del coeficiente de fluctuación que, como dijimos, lo define el diseñador y suele estar entre el 1 y el 5%. A este momento de inercia requerido debería restarle el momento de inercia de todos los demás elementos rotatorios que están en el mismo eje, como por ejemplo el momento de inercia del motor, el momento de inercia de los engranajes y el de la manivela. Y así obtengo el momento de inercia que requiere el volante de inercia. Bueno, espero haberme explicado bien. Toda la información de este video la saqué de este libro, Diseño de Maquinaria de Norton, así que lo pueden consultar para profundizar este tema. Ya saben que ante cualquier consulta o la podemos ver en la clase o me escriben a mi mail. Hasta la próxima.